Por eso es que hoy estamos aquí, porque a partir de hoy Dios nos va a dar esta revelación de lo que es la reconciliación y el beneficio que trae amar lo que el mundo aborrece. Había un hombre, dice Lucas en el capítulo 19, verso 1, llamado Zaqueo. A este Zaqueo el pueblo no lo soportaba. Este era de los hombres que le robaba la plata a todo el mundo. Zaqueo era un estafador con corbata. Era el jefe de los publicanos. Y dice Lucas en el capítulo 19, verso 1, pero antes quiero que digas esto conmigo. El ser amigo de quien no tiene amigos es una cualidad distintiva del Hijo de Dios. Repite eso conmigo. El ser amigo de los que no tienen amigos es una cualidad distintiva del Hijo de Dios. Zaqueo no tenía amigos. Zaqueo era un tipo que en el pueblo era denigrado. Zaqueo era alguien que, hermano, este hombre al 90% de sus amistades les había metido la mano en el bolsillo. Y dice Lucas en el capítulo 19, verso 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa, escucha, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vaya agarrando esos detalles. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dile que está a tu lado, tienes que mirar hacia arriba. No, dile que está a tu lado, si tienes a Cristo, tienes que mirar hacia arriba. Mire, en otras palabras, Jesús está diciendo: hoy es necesario que le muestre a este pueblo un ejemplo de reconciliación. Hoy es necesario que este pueblo vea lo que un acercamiento espiritual puede hacer. Mire, yo me imagino a Zaqueo, un tipo así chiquitico, pero muy astuto, muy ágil, un tipo con una inteligencia así picaresca, salvaje, un tipo sagaz, un tipo que su estatura lo hizo desarrollar habilidades para poder sobrevivir en el grupo. Zaqueo era de esos muchachos, de los más pequeñitos de la pandilla, el que se llevaba los cocotazos, que si la pelota no era de él no podía jugar. Zaqueo era el dueño del bate, el dueño de los trompos. Él sabía, él tuvo que desarrollarse. Él sabía que si la pelota no era de él no jugaba. Él se propuso decir: la pelota siempre tiene que ser mía. A mí no me va a faltar para la pelota. Porque si en lo natural Zaqueo no desarrollaba este tipo de habilidades, no iba a poder formar parte de una sociedad corrupta. Una sociedad en la que él se sentía menos que los demás. En otras palabras, el mundo le enseñó a Zaqueo que el que da primero da doble. Zaqueo se vio en la necesidad de crear toda una estructura carnal para poder sobrevivir, hasta que llegó uno que tenía otro tipo de mentalidad, otro que no quería que el que daba primero daba doble, sino que creía que el mayor poder está en poner la otra mejilla. Entonces, aunque Zaqueo había desarrollado una serie de estructuras para poder sobrevivir, en esta ocasión se encuentra con alguien que tenía un tipo de estructura
que era celestial, un tipo de cobertura diferente. Saqueo era un tipo que había tenido que desarrollar, así como en el mundo nosotros vemos a tanta gente que ha tenido que en lo natural crearse unas armaduras, mecanismos de defensa para poder subsistir. Pero yo me imagino que Saqueo oyó hablar de Jesús. Imagínate, Saqueo tenía todo un sistema de manipulación dentro de él. Él tenía unas ideas y una perspectiva. Y Saqueo escuchó que Jesús iba a llegar a Jericó. Imagínense ustedes, el que había convertido el agua en vino, el que había levantado al paralítico, el que había resucitado a la hija de Jairo, el que había resucitado al hijo de la viuda de Naín, el que le devolvía la vista a los ciegos, el de la pesca milagrosa. Vamos, ¿quién me ayuda? El que multiplicó los panes y los peces. Yo me imagino que Saqueo, cuando iba a ver a Jesús, le dijo a la mujer: hoy te vas a acostar con un tipo de 6 pies 3 pulgadas. Me voy a reguindar del cuello y hasta que no me dé la estatura que yo he soñado, no lo voy a soltar. Imagínense, si la mujer del flujo de sangre, todas estas cosas. ¿Tú crees que Saqueo no sabía todo esto? ¿Cómo tú crees que el jefe de los publicanos, que está podrido en dinero, se va a meter dentro de la multitud que no lo dejaba ver y se sube a un árbol? ¿Qué es lo que estaba buscando Saqueo? Si a Saqueo lo único que le faltaba eran 6 pies. Si él lo tenía todo, había estafado a todo el mundo. Así es. A ese no le faltaba prosperidad. No, si era el más rico del pueblo. Era el jefe de los publicanos. Toda la pasta que entraba a Jericó era de Saqueo. Saqueo se propuso, dijo: yo voy a ser el dueño de las pelotas, de los bastos y de los trompos de la ciudad. Conmigo va a tener que jugar todo el mundo. Yo voy a jugar delantero en todos los equipos de fútbol que se hagan. Ese era el tipo que lo manejaba todo. Pero ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba identidad. Saqueo quería tener en lo natural lo que Dios le había dado en el espíritu. Lo que pasa es que él no lo conocía. Entonces yo me imagino que Saqueo le dijo a la mujer: hoy te acuestas con un tipazo de 6 pies 3 pulgadas. Mentira, Saque. ¿Cómo es eso? Saque. Yo me imagino que le decía así. Saque. Mira, te lo aseguro, ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Yo no te lo puedo creer. ¿Tú estás seguro? La mujer tampoco estaba contenta con él, porque cuando tú no tienes identidad, nadie va a estar contento contigo. Así como, porque cuando tú realmente tienes identidad y tú sabes quién tú eres en Cristo, la gente eso lo va a notar, la gente lo va a apreciar, lo va a recibir. Pero cuando tú no tienes identidad, cuando tú vives en ese vacío existencial, pues tú se lo transmites a la gente. Cuando Saqueo le dijo a la mujer: hoy te vas a acostar con un hombre diferente, me voy a prender del cuello de ese Jesús y hasta que no me dé el tamañazo que yo quiero no lo voy a soltar. La mujer dijo: gloria a Dios. ¿Tú estás seguro? Si ese hombre es capaz de sanar a una suegra, ¿qué no sería capaz de hacer? ¿Cómo es eso? No, dicen que sanó la suegra de un tal Pedro. Ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Había uno que tenía la mano seca y se la enderezó. Mami, hoy yo vengo para acá. Hoy yo vengo para acá y vengo un hombre renovado. Pero está Saqueo trepado en el sicómoro y llega Jesús. Y para sorpresa de Saqueo, quien había ido a buscar su milagro en lo natural, se le manifiesta el milagro en lo espiritual. Se le manifiesta la reconciliación. Imagínense que Saqueo estaba velando la oportunidad para tirársele a Jesús como un puma. Yo me imagino que él pensó: si la mujer del flujo de sangre le tocó el sisí y se le detuvo la sangre, si yo lo cojo por el cuello, voy a lograr mi objetivo. Yo me voy a quedar aquí, cuando él pase me lo voy a tirar como un gato. Y cuando Jesús viene pasando, le dice: Jesús le habla. Saqueo, fíjate,
Mira lo que le dice, mira lo que le dice. Mira lo que le dice. Zaqueo, date prisa, desciende, Mate de ahí. porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow. O sea, Muy Zaqueo fácil. recibió el milagro más grande que puede recibir alguien. Porque Zaqueo es el hijo sin identidad. Zaqueo recibió dos cosas en ese momento. Número uno, y esta es la revelación del nuevo pacto, porque nosotros, en lo natural, éramos personas con frustraciones. En muchas áreas de nuestra vida, en lo natural, nos sentíamos enanos. Pero cuando llegó Cristo y Zaqueo comprendió que era conocido por él, escúchame, Zaqueo y Jesús nunca se habían visto. Cuando Jesús le dio Zaqueo, hubo una cosa, un principio espiritual que Zaqueo comprendió. Número uno, que era conocido por Dios. El apóstol Pablo dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense ustedes qué impactante fue para ese hombre, que no podía ver en medio de la multitud, que tenía un complejo de inferioridad, cuando por una palabra de reconocimiento, él entendió por revelación que había sido conocido por Dios. Nunca lo había visto y le dijo, Zaqueo. Y lo otro que le dijo es necesario que hoy yo more en tu casa. Cuando tú conoces que fuiste conocido por Dios y cuando tú entiendes que Dios ha querido venir a vivir en tu habitación, ese es el milagro más grande que tú puedes recibir. Zaqueo estaba esperando tener en lo natural algo que él quería. Pero cuando se le manifestó la identidad, cuando él comprendió quién era en el espíritu, a partir de ese momento no le importaron más sus complejos. Se vio reconciliado en Cristo. Se vio como alguien que él no había comprendido. Pero que cuando Cristo se reveló a su vida, entonces él comenzó a verse como había sido conocido, como alguien importante para el más importante. Toca al que está a tu lado y dile, eres alguien importante para el más importante.